Muy buenas tardes a todos. Vamos a dejar que don Juan Tamame se siente. Pues muy buenas tardes de nuevo. Bueno, esta tarde vamos a disfrutar, yo creo, muchísimo todos, porque a quién no le apetece darse un paseo por el Escorial. Es un lugar que nos llega a todos tan de cerca, es tan maravilloso. Desde luego, para mí es el monumento, mi monumento por excelencia. Yo siempre digo que me quedé con la pena que en un momento determinado, cuando trabajaba en Patrimonio Nacional, me ofrecieron ser la conservadora. Y como tenía que trasladar toda la familia a vivir allí, al final dije que no, y creo que fue el gran error de mi vida, porque es la espinita que me quedó clavada. Así que bueno. Bueno, hoy tenemos dos personas que nos van a hablar sobre el Escorial. Raquel Fernández Burgos nos va a hablar un poco sobre lo que es el por qué el monasterio se colocó en este lugar. Y luego Carlos Agudo nos va a hablar de todo el entorno del monasterio. Raquel es licenciada en Historia y hizo la especialidad de Historia Antigua y es diplomada en Bibliotecas, Archivos y Documentación y Museos también. Trabajó como documentalista en el Centro de Información del CSIC y fue lectora editorial para editoriales como Edelvives, Espasa, Alfaguara, en fin, y durante también bastantes años ha llevado el trabajo, los congresos y seminarios de la Universidad María Cristina del Escorial. Ella es una persona tremendamente meticulosa y una gran investigadora. Lo que pasa es que no lo sabía. No lo sabía hasta hace muy poco. Es verdad que estaba metida en otros trabajos mucho más técnicos y cuando el gusanillo, o alguien le metió el gusanillo de la investigación, pues... perdona, pasa. Es que Mónica Luengo está, la pobre, corriendo... Buenas tardes, Mónica. Cuando alguien le metió ese gusanillo de la investigación se dio cuenta que es fascinante y que es algo que no se termina nunca. Yo siempre digo que no me jubilaré nunca en mi vida, que siempre seguiré trabajando mientras la cabeza responda, porque el trabajo de un investigador, ir a las fuentes y consultar las fuentes siempre es un privilegio. Así que vamos a ver qué nos cuenta Raquel de cómo y por qué fue construido el monasterio en ese lugar. Carlos, por su lado, es un gran geógrafo. Estudió geografía. Siempre tengo la duda de si fue antes o después de África. Después de África. Él estuvo en África, fue misionero en Borotúcoro, en Costa de Marfil, misionero seglar. Y ahí, pues, la toma de contacto con la naturaleza fue impresionante. Alguna vez nos ha contado algunas de sus experiencias y aparte de la calidad humana que indudablemente él tiene, porque hay que tenerla para dedicarse a esas cosas, desde luego también el entorno natural ha tenido que influirle, porque ya la venilla de la geografía estaba, desde luego, metida dentro de su cabeza. Hizo estudios de geografía física en la Autónoma de Madrid, investigó glaciares rocosos y vivos del Pirineo, desde luego siempre en la cuenca del Ebro, ¿no? Todos los estudios que fuiste haciendo, y participó en la primera guía de espacios naturales de Castilla-La Mancha. Durante 28 años estuvo dedicado al mundo editorial como director de una gran editorial española. Y hasta hace muy poquito que se nos ha jubilado o prejubilado, pero le hemos tenido en el mundo editorial. Ahora le recuperamos para la investigación, que tiene más tiempo, porque el otro absorbía mucho. Llevar toda España y Sudamérica era muy, muy laborioso, y entonces ahora le recuperamos para todo esto. ¿Qué es lo que nos va a hacer Carlos hoy? ¿Nos va a explicar Carlos? Pues nos va a explicar el paisaje actual en el entorno del monasterio, delimitado por la cerca histórica y partiendo de una evolución geomorfológica del roquedo, el clima como factor modelador del relieve, la evolución del bosque de la Herrería y Monte Abantos, la fauna que ahí los habita, y para terminar las transformaciones que el hombre ha realizado en estos lugares, insistiendo en que el siglo XVI, el impacto del Escorial, también cómo repercutió en ese entorno natural. Así que yo creo que vamos a pasar una tarde muy agradable, porque vamos a oír
2 conferencias en unas, es un 2 por 1, pero que se complementan a la perfección, como ellos dos, que son matrimonio, también se complementan a la perfección también, que son ya muchos años. Y bueno, pues que les dejo con ellos para que puedan disfrutar. Y una cosa que iba a decirles, si Mónica está de acuerdo, que ha llegado tarde, hemos visto que el sábado va a llover bastante en el Escorial. Entonces estábamos pensando trasladarla a la siguiente semana, porque meternos en el campo lloviendo no va a ser muy agradable. Si tú estás de acuerdo, me decía Álvaro que lo dijese hoy para mañana ellos mandar un correo a todo el mundo que estaba apuntado para que supieran que lo trasladábamos a la siguiente semana, como tú decidas. Pues un poco de ayuda para esta decisión. Yo creo que la semana... La otra era la que me tocaba a mí, pero yo puedo trasladarla a la siguiente. Trasladarla, yo creo que el Escorial merece, la verdad es que un buen tiempo. Un momento precioso con la primavera y no en cambio pues ponerla para mucho más. No, si ahora. Si parece bien a ustedes, pues la cambiamos para el sábado 26. Exactamente. ¿Les parece? ¿Podrá ir en transporte público? Sí. O sea, donde vamos a quedar está cerca, No, no está cerca. Porque ¿dónde vamos a quedar? Vamos a quedar en la puerta del monasterio. En la puerta del monasterio vamos a quedar. Muy accesible. ¿Vale? Es muy accesible con todo tipo de transportes. Tenía los detalles que no sé si los habéis hecho la visita. No. Bueno, pues entonces quedamos de acuerdo en trasladar y avisaremos a todos aquellos que se habían apuntado para hacer la visita del Escorial el sábado 26 de mayo. Carlos me había dado antes la hora y punto de encuentro, que sería a las 11 en la puerta principal del monasterio, para visitar el bosque de la Herrería y los panoramas generales. Carlos, habían dicho que andaríamos como unos 4 kilómetros, ¿no? En total. Empezaríamos a las 11, lleven calzado cómodo porque vamos a ir por el campo, ¿no? Y toma Mónica si quieres ir. La puerta principal que se considera la basílica. Sí. La basílica, sí. No confundir con la puerta de turistas. Es la fachada de Poniente, la que mira a monte. Sí. La que da al patio de los Reyes, sí. Pues perdón, ya aprovecho el inciso. Primero disculparme, hay un atasco tremendo y me he retrasado, perdón por interrumpir. Y entonces, a efectos prácticos, sábado 26 a las 11 de la mañana en la puerta de la Basílica, así no tenemos dudas. Acabaremos hacia la 1:30 y acabaremos, por si quieren ustedes quedar allí con alguien para tomarse una cosita, en el kiosco de la Fuente del Seminario. Pero será un paseo muy campestre, Sí. ¿no? Sí, Bastante Sí, campestre. por la herrería. Poco por el Bosque de la monasterio, por aquellos que lo pensaban, más por los alrededores, porque el monasterio ya tiene magníficas visitas organizadas y quizás es más conocido, y sin embargo Carlos y Raquel nos van a enseñar otras cosas mucho más escondidas que no conocemos todos. Solo añadirles, perdón, otro inciso pero tengo que hacerlo ahora. Disculparme, María Teresa, porque no te he presentado. Para los que fueron a la visita de Manzanares, que lamento mucho no haber ido, pero creo que disfrutaron mucho, ¿no? Querían algunos, por lo visto, pidieron la guía del Jardín del Castillo. Desgraciadamente no hemos encontrado ni un solo ejemplar, pero se les puede enviar en PDF. Ni yo, que tengo un poco de enchufe, he conseguido la guía, pero se la pueden ustedes imprimir. Y si voy a pasar ahora 2 hojitas, si ustedes me ponen su correo, les enviamos el PDF para que por lo menos puedan obtenerlo de esa forma. Y perdón, nada más. Yo he terminado. Les vamos a dejar con ellos que ya nos cuenten todo el entorno natural del monasterio. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
En primer lugar, gracias a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno por darnos la posibilidad de compartir este tiempo con ustedes. Gracias al Instituto de Estudios Madrileños, gracias especiales a Teresa y muchas gracias a todos ustedes por pasar esta tarde con nosotros. Sacros, altos, dorados capiteles que a las nubes borráis sus arreboles. Febo os teme por más lucientes soles y el cielo por gigantes más crueles. Depón tus rayos, Júpiter, no celes los tuyos, Sol, pues de un templo son faroles que al mayor mártir de los españoles erigió el mayor rey de los fieles. Religiosa grandeza del monarca cuya diestra real al nuevo mundo abrevia y el oriente se le humilla. Perdone el tiempo, lisonjee la parca la beldad de esta octava maravilla, los años de este Salomón II. Con este soneto grandilocuente y conceptista describe Góngora su impresión en el año de 1589, cuando llega de visita al Escorial y se encuentra con este imponente edificio y esta potencia de la piedra. Realmente es un edificio casi recién estrenado. Se ha terminado el monasterio en el año de 1584, después de 21 años de intensísimos trabajos con un resultado que tiene que ser a la mayor gloria de Dios y a la mayor gloria de la monarquía hispánica. Pero los caminos que nos han traído a este lugar son muy diferentes y de muy diversa índole. En primer lugar, el más conocido por todos es la victoria de Felipe II de España sobre Enrique II de Francia en la batalla de San Quintín, el día 10 de agosto de 1557, día de la festividad de San Lorenzo. Convencido como estaba el monarca español de que la victoria española había sido voluntad de Dios, decide levantar un templo fantástico en acción de gracias, donde se esté en permanente oración por la predisposición o simpatía de Dios a la causa española. En segundo lugar, el monarca es un fiel devoto de San Lorenzo, santo que de momento se da cuenta de que carece de un monasterio en España que lo conmemore. La tercera razón nos la da Fray Antonio de Villacastín, y nos dice que la razón de esta obra es que para verificar el asalto de la fortaleza de San Quintín, el rey había tenido que batir y destruir un monasterio francés de San Lorenzo, que estaba junto a dicha plaza. No es por tanto raro pensar que un rey tan devoto como Felipe II quisiese compensar de alguna manera la destrucción de este templo con la construcción de uno nuevo y mucho más espectacular. Aún hay una razón más de bastante peso, y es que estando aún en Flandes, Felipe II pues recibe la noticia del fallecimiento de su padre, el emperador Carlos, el 21 de septiembre de 1558 en Yuste. El emperador había dejado un codicilo con unas condiciones muy precisas y muy claras de cómo quería que fuese su enterramiento, razón que junto con las anteriores acelera el proyecto del monasterio y del Panteón Real, tal como nos cuenta el padre Sigüenza, y nos dice: Felipe cerró del todo en su pensamiento que el templo que tenía determinado levantar a honra de San Lorenzo fuese un monasterio de la Orden de San Jerónimo, que juntamente fuese sepultura digna de un tal emperador y padre y una emperatriz tal como doña Isabel, su madre, y que después también lo fuese suya y de sus carísimas esposas e hijos. Estas cuatro razones, por sí mismas, juntas o por separado, podrían ser suficientes para un rey como Felipe II para construir este monasterio, pero sería ingenuo por nuestra parte pensar que fueron las únicas. En el siglo XVI se ha llegado a una relajación eclesiástica en su moral y en sus costumbres, a una falta de auténtica piedad religiosa, a una iglesia demasiado apegada al poder temporal. Y por estas razones y otras muchas más, se inicia en 1517 la Reforma Protestante.
Como consecuencia de la misma, y una vez constatada la imposibilidad de volver a reunificar a las iglesias, pues se pone en marcha en 1545 el Concilio de Trento con el fin de renovar y consolidar la fe católica frente a las nuevas tesis de Lutero. Estamos, por tanto, en la Contrarreforma. La Contrarreforma pretende la vuelta a la pureza del cristianismo primitivo, a seguir las normas de los padres de la Iglesia, a los mártires como modelo de vida, a la Biblia Vulgata de San Jerónimo, o aceptar la autoridad del Papa sin cuestionamientos, entre otras muchas razones. Pues bien, el monasterio de San Lorenzo se erige como catalizador y receptor de todo este movimiento contrarreformista, de tal forma que todo queda reflejado en su construcción. No hay nada en el monasterio que sea azaroso o casual. Todo tiene un porqué, todo tiene un simbolismo y todo tiene una segunda lectura, además de la que es evidente, y es el reflejo del Renacimiento en toda su plenitud. Es decir, un canon de belleza basado en la armonía de las formas, en el equilibrio de las dimensiones, las líneas rectas, las formas cúbicas, la proporción áurea. Es cierto, el hombre está en el centro, es la medida, pero por encima está la medida de Dios, que es el eje vertebrador de todo el edificio. El Concilio de Trento termina, por tanto, en el año de 1563 y en ese mismo año se coloca la primera piedra del monasterio. Con el traslado definitivo de la capital a Madrid en 1561, Felipe II ha decidido ya poner en marcha sin demora la búsqueda de un emplazamiento adecuado para su gran obra. Necesita un sitio que tenga abundancia de agua, abundancia de leña, piedra, caza abundante y un clima saludable. Estos son los primeros requisitos que se buscan para determinar la ubicación del monasterio. Guisando es el primer sitio que se tiene en consideración y también el primer sitio que se desecha, por la excesiva distancia con Madrid y por la dureza de su entorno. Tampoco reunieron los requisitos suficientes ni el Real de Manzanares ni Aranjuez. En fin, que como no estaba resultando fácil la búsqueda de emplazamiento, se nombra, según nos cuenta José Quevedo, una comisión de filósofos, arquitectos y médicos que recorriesen toda la zona entre Guisando y Manzanares para, en este tramo, encontrar el sitio más adecuado. Así visitaron la Fresneda, descartada por ser un sitio con poca salubridad, visitaron la Alberquilla, también descartada por la falta de agua, y finalmente, continúa Quevedo, hallaron un sitio en la mitad de una ladera que sale de las sierras de Guadarrama, donde coincidían la abundancia de agua, buen terreno, la piedra berroqueña o de granito, los pinares próximos y una soledad en todo el entorno. Todo esto fue muy del gusto del rey, que deseaba para su monasterio un lugar aislado para la oración y el descanso, un panteón para la familia real, una iglesia donde se estuviese en permanente oración por los regios difuntos, un colegio y un seminario para que se formasen los frailes futuros, un palacio para la corte y una gran biblioteca para el desarrollo del conocimiento. Ahora tenemos el sitio y hay que encontrar una orden religiosa que lleve adelante este proyecto con total ejemplaridad. Felipe II determina que sea la Orden de San Jerónimo, un poco siguiendo el ejemplo de su padre, que había tenido a los jerónimos con él en sus últimos años en el monasterio de Yuste. Comienza, por tanto, con todo esto resuelto, el desmonte en el año de 1562. Toda la superficie que ocupa el monasterio era un jaral espesísimo, donde, según cuentan las crónicas, los jabalíes campaban a sus anchas y los pastores hacían rediles muy sólidos para soportar los fuertes vientos. Terminado el desmonte, se acordeló y estacó la zona y se gira el plano un grado hacia oriente para evitar precisamente que el fuerte viento azotase las fachadas de manera frontal y además aprovechar al máximo el sol de mediodía. Determinado el sitio, desmontado, allanado y preparado el terreno,
se hace responsable de la obra al arquitecto, filósofo y matemático Juan Bautista de Toledo, que elige como obrero mayor al padre Fray Antonio de Villacastín, que va a ser realmente el alma de la obra, el padre Villacastín. Cuando Juan Bautista de Toledo consideró que había llegado el momento de empezar la edificación, avisó a la comunidad religiosa, que determinó el día 23 de abril de 1563 como el día en que se pusiese la primera piedra. Una piedra, un bloque cuadrado, con inscripciones en 3 de sus caras esculpidas por Juan de Herrera. En el plano superior dice que Dios contemple su magna obra. En el plano de la derecha nos dice: Felipe II, rey de España, erige los cimientos. Y en el de la izquierda, Juan Bautista, arquitecto mayor. Han pasado pues 21 años de construcción. Estamos en 1584, la obra está terminada, el lugar agreste que era ha cambiado y todo el entorno empieza a transformarse. Y desde este momento lo que se ha escrito del monasterio del Escorial es muchísimo y desde cualquier punto de vista, pero no sabemos tanto del suelo en el que se asienta y de los parajes naturales que le rodean. Vamos, por tanto, a hacer ese recorrido. A mí, si me permiten, voy a hablar de pie porque respiro mejor. Bien, gracias por la introducción. Antes de empezar, me gustaría recordar 2 principios que nos enseñó con muchísima claridad la casa que está allí también, Eduardo Martínez de Pisón, y es distinguir con claridad meridiana y diferenciar lo que es territorio y lo que es paisaje. Territorio es el espacio funcional, es el espacio donde encontramos los recursos, es el espacio que medimos, que compramos, que vendemos, incluso que especulamos con él. Mientras que el paisaje es un concepto más sentimental, es un concepto que es parte de lo sensorial, de lo sensitivo, de la percepción. Por lo tanto, es un concepto muy personal, y al ser personal es un concepto cambiante. Los paisajes cambian constantemente en función de la hora, en función de la estación del año, en función incluso de la persona con la que vas. Ir a un paisaje es como bañarse en un río. Te bañas en el río, pero nunca te bañas en la misma agua. Hay una frase muy interesante que me gusta repetir mucho de Concepción Arenal, que el paisaje, y esto es lo que indica el nivel personal del paisaje, es como cuando antiguamente se iba a las posadas de las aldeas y la gente preguntaba: ¿y qué hay de comer? Y la señora de la posada decía: lo que usted traiga. Y esto es lo que ocurre con el paisaje. Una persona culta, que conoce el paisaje, que tiene la capacidad de dar la palabra a la naturaleza y hablar con ella, encontrará un paisaje rico. Una persona que va a un paisaje, se hace un selfie y se marcha, pues después dirá: he estado en tal sitio, pero no sabrá decir nada más. Lo que pretendemos con esto que estamos escribiendo y diciendo es dar las pautas para hacer una guía del paisaje que vamos a hablar. En algún momento hablaremos del paisaje y en otros momentos hablaremos del territorio. He cambiado un poco el orden que has presentado, porque los impactos que el monasterio produce, la construcción del monasterio produce en este entorno natural, los vamos a ir viendo a la medida que vayamos viendo los distintos procesos. Cuando uno llega al Escorial, lo primero que ve es el verdor. A diferencia de cuando uno va a la Pedriza, que lo único que ve o lo que destaca son las rocas. Pues en el Escorial lo que destaca, además del monasterio, son su arbolado. Es un paisaje que está limitado por la propia falda del monte Abantos. Digamos que es un paisaje de 180 grados, solamente podemos ver hacia Madrid, hacia la cuenca del Tajo. Hacia el norte nos encontramos con el Pinar, que nos impide ver más allá. Entonces, lo recomendable es también subir a las cumbres y de las cumbres ver casi media España. Se ven desde la Sierra de Gredos, se ven los montes de Toledo, por el otro lado se ve Madrid, hay unas vistas espectaculares a la cuenca del Tajo.
es importante también las vistas y los paisajes que vemos desde las cumbres. Por lo tanto, esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver la evolución geomorfológica, veremos también el roquedo, la hidrografía, el clima, las faunas. Pasaremos un poco de largo porque haría falta también la presencia de un biólogo y tampoco. Y esto es lo que vemos a lo largo de toda la intervención, es el impacto que produce la presencia del monasterio en este entorno. Y antes sí que les pido un esfuerzo de cambiar el ritmo del tiempo que tenemos histórico, que es en siglos, a cambiarlo al ritmo del tiempo geológico, que los medimos en millones de años. Todos los paisajes, cuando observamos un paisaje, o como decía Miguel Delibes, cuando vamos al campo, tenemos que pensar que no siempre los paisajes fueron como los estamos viendo. Ha habido cambios climáticos, ha habido cambios del relieve, ha habido cambios de la vegetación, incluso ha habido cambios de las latitudes por la deriva continental de las placas. Bien, pues en la época de los 370 millones de años, en el Paleozoico, se produce una orogenia, que es la orogenia hercínica, que va a marcar ya las grandes estructuras del planeta. Y ahí ya quedan reflejadas algunas estructuras del sistema central. Esta elevación tuvo un proceso de erosión y inmediatamente después hubo un momento de distensión. En esa época la península ibérica, buena parte de la península ibérica estaba cubierta de un mar, y en ese mar se depositaron las calizas, las rocas que posteriormente formarán la cobertera mesozoica, la cobertera calcárea, que está presente en esta zeta de toda la península. Bien, más tarde, ya en el terciario, hay otra orogenia que ya es mucho más reciente, es la que conocemos como la orogenia alpina, que se produce por la presión ejercida por la placa euroasiática y las placas africanas, arábica y la índica. Por eso todas las grandes cordilleras de Europa tienen esta orientación generalizada entre este y oeste. Y ahí está nuestra sierra, nuestro sistema central, y dentro del sistema central tenemos la sierra del Guadarrama. La cobertera mesozoica que estaba en ese fondo marino, al levantar en el terciario, pasa de estar en posición horizontal a estar en las cumbres, y lo que hace es plegarse y fracturarse. Y en esas fracturas y en esos plegamientos es cuando entra el agua y otros agentes erosivos a erosionarse, y todos esos materiales se van a las partes más deprimidas, que son la cuenca del Tajo al sur y la cuenca del Duero al norte, de tal manera que van quedando muy pocos retazos de esa cobertera, y para llegar ya al Cuaternario, donde ya no queda en esta zona ningún tipo de roca del Mesozoico, de la era secundaria, ni del Terciario. Esas rocas se nos han ido a las cuencas del Tajo y del Duero. Esto es lo que vemos ahora en la actualidad, con toda intervención del hombre, de pantanos, aldeas, pueblos, ciudades, autopistas y demás. Todo esto es para decir que el monasterio del Escorial está en una zona que está integrada en la sierra del Guadarrama, que es todo lo que estamos viendo hacia el noroeste. Aquel es el pico del Peñalara, la Maliciosa, etc. Bien, este es el mapa topográfico del Escorial, el pueblo de San Lorenzo del Escorial, el pueblo del Escorial y el monasterio en el centro, como Carlos Vicuña hablaba, que está en el centro del anfiteatro o del circo. Hablaba del circo. El circo es un término geomorfológico que hace referencia a los glaciares, pero está protegido por este murallón que va desde el pico Abantos, por todo el puerto de Malagón, Risco Alto, el pico de San Benito y las Machotas. Esto es importante que nos lo quedemos en la mente, porque esto va a condicionar el agua y va a condicionar el clima y va a condicionar la vegetación, y sobre todo lo que va a condicionar es la decisión de por qué se monta o se construye el monasterio allí y no se monta o se construye en el Real de Manzanares o en Guisando o en la Alberquilla, que la Alberquilla es una finca, aquí no se llega a ver, pero cuando se amplía es una finca que está por esta zona, que está mucho más llana,
pero no carece de agua. Carlos Vicuña es un padre de la orden agustiniana que escribió un libro muy interesante sobre los minerales escurialenses y habla que en el mismo centro del anfiteatro se asienta en toda su realeza el soberbio monasterio todo de granito, como un cristal fraguado en las entrañas de la sierra y detenido en el remanso de las tierras de la lonja. Esta es la descripción geopoética que hace el padre Carlos Vicuña. Bien, lo que estamos viendo aquí es el monasterio y esta es, lo que ven en negro, es el trazado de la cerca histórica. La cerca histórica es una construcción de piedra seca, o sea, de tapias secas, quiere decir esto que es piedra sobre piedra sin argamasa, y que tiene un perímetro de unos 54 kilómetros. Lo que hizo Felipe II, cuando decide comprar estas tierras, que se las compra a Segovia, todo esto era del sesmo de Casarrubios, que dependía de la comunidad y tierra de Segovia, lo que hace es comprar las fincas que había en los alrededores. Aquí está la finca de la Herrería, que es una finca que sigue siendo pública, es de patrimonio nacional, compra la Fresneda, que ya era particular, pero después estas fincas, en la época de la desamortización de Mendizábal y de Madoz, se vendieron, y ahora son fincas particulares. Se compró la finca del Campillo, la finca de Monesterio y la finca de Cuelgamuros, que es donde está ubicado la Basílica del Valle de los Caídos. Insisto que es una tapia que existe, que es real, esto es un tramo, en algunos tramos se conserva bien y en otros tramos ha desaparecido. Hay un estudio muy interesante de Gregorio Sánchez Meco y Vicente Rosado que habla de la cerca. Es un libro que merece la pena leerlo y además está muy bien documentado. En la cerca la inicia Felipe II, pero la termina Carlos IV. Y en una de las partes de la cerca hay una inscripción que aquí no se ve bien, pero que hemos podido remarcar, y es Reinado de Carlos IV, año de 1791, Ratia. Esta es la fecha en que ya se terminó, porque Felipe II no cerró el cerco por la parte alta, por la parte de Abantos. Pero los Borbones, muy amantes de la caza, volvieron a retomar el monasterio y es cuando controlaron la caza. Bien, menos da una piedra. La verdad es que siempre estamos hablando de la biodiversidad o del clima, pero nunca hablamos de las piedras, porque parece que la piedra, como dice el refranero, que menos da una piedra, ¿no? Y como que es una cosa que no vale. Y sin embargo, las piedras, las rocas, lo que forma el tegumento es el soporte físico de toda la biodiversidad, de toda la biomasa, incluso soporte físico de la actividad humana, de la historia, de la cultura. Siempre estamos teniendo los pies sobre tierra, sobre las rocas. Pues bien, las rocas que constituyen el suelo y subsuelo del Escorial son rocas que son las mismas que constituyen la Sierra del Guadarrama. Son rocas de dos tipos, fundamentalmente. Aquí no vamos a hablar, porque sería otra conferencia de geología, de los ortoneises, ni paraneises, ni cosas de estas. Hablaremos de los granitos, que están en toda esta zona, que va desde el pie de monte hasta la falla de Torrelodones. Cuando van al Escorial por Galapagar, se darán cuenta que hay un puerto. Ese puerto es el morro de falla que pone en contacto el pie de monte de la sierra con la depresión, con la depresión del Tajo, con los sedimentos terciarios. El granito, aquí lo vemos, bueno, es una roca endógena, todos sabemos, compuesta por cuarzos, feldespatos, micas, etc. Es una roca muy consistente y la estructura interna del granito es una estructura en cubos. Esto se aprecia muy bien en las canteras, pero también se aprecia en el paisaje. Aquí estamos viendo a Alejandro, un amigo, y esta es la estructura del granito. Ahora es cuando se aprecian. Estos son las diaclasas son las fracturas, que estas fracturas cuando tienen movimiento pasan a ser fallas. Y cuando son fallas grandes, son fallas regionales, incluso hay alguna falla de ámbito planetario. Pero bueno, estos son las diaclasas y ahora las seguimos viendo ya con claridad. Pero esta estructura en cubos
se aprecia también en el paisaje. Y aquí vemos unos bloques que cuando los vemos así nos parecen más o menos bonitos, pero estos bloques tienen una estructura también, y es la antigua estructura de los granitos que están en cubos. Estos cubos que vemos en espacios más grandes dan paisajes como este, que es muy típico del granito, que son los barrocales. Este es el Alto de las Machotas, y en los barrocales encontramos unas piedras muy características, son las piedras caballeras, son piedras que quedan aisladas en un equilibrio inestable, pero que no veremos nosotros si caen. Vemos otro tipo de estructura en el paisaje, que son los bolos, otros le llaman los cantos, los canchos, depende de los lugares van tomando otros. Aquí vemos otro bolo, también con una característica muy importante, y es que el granito tiende a fracturar por esas diaclasas de debilidad, y esto es lo que se llaman los golpes de hacha. Bien, el granito es un elemento, una piedra muy apreciada en la construcción, y prueba de ello, y el mejor ejemplo, es que el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial está construido en piedra granítica, le llaman también piedra rodena. Es una piedra muy generosa para la construcción y espectacular, dando construcciones majestáticas. Pero a pesar de todo, el granito, que aunque se llama granito, no está compuesto de granos, sino que está compuesto de cristales pequeñitos de distintos minerales, que además cada mineral tiene un índice dilatador distinto, y esto hace que el granito sufra mucho en superficie las diferencias de temperatura, porque unos granos o unos cristales dilatan más que otros porque tienen índices dilatadores distintos, y esto hace que en superficie se desajuste. Y este desajuste lo que provoca es una erosión que hace que esos cubos en estructura pasan a ser redondeados, cosa que no ocurre en otras rocas, que para que las rocas se redondeen lo que necesitan es un transporte y un rozamiento físico. Y sin embargo el granito redondea in situ, sin que haya movimiento. Y esto está ocurriendo también en los monumentos. Esto es una ventana del colegio, dentro del monasterio, y entonces ahí lo que estamos viendo son cristales pequeñitos que están sueltos ya, que están cayendo constantemente. Esto es un monumento, esta piedra está al exterior desde hace 400 años, pero esto se ve mucho mejor en el acueducto de Segovia, que cuando lo vemos, vemos una estructura como piedras almohadilladas, como piedras redondeadas. Bueno, ese redondeo es del tiempo, porque los arquitectos romanos controlaban perfectamente los niveles y las aristas. Bueno, el monasterio también está sufriendo este proceso. Los canteros conocen bien lo que son las vetas, lo que son los vientos, o lo que les llaman también la mano buena y la mano mala. Bueno, pues en la mano buena es donde los canteros aprovechan para hacer agujeritos, pueden meter cuñas de madera y después mojarlas y reventar la piedra también en estas formas. Estos son las piedras mordidas que encontramos en la herrería. Estas son las canteras de Zarzalejo, que se han estado explotando hasta hace bien poco, y de donde también se sacó la piedra para el monasterio. En la actualidad sigue habiendo una cantera muy importante, que es esta que está cerca de Peralejo. Estamos ya un poco fuera de la cerca histórica, pero merecía la pena porque esta cantera nos permite observar y contemplar las entrañas de la propia Machota. Esto es lo que está sustentando, es un granito potente, fuerte, blanco, magnífico, y están sacando bloques del orden de, pues vean las máquinas y vean los bloques, son bloques que están entre los 15 y los 20 metros cúbicos. Bien, otra de las rocas que aparecen en el paisaje son las filonianas.
son rocas, son filones. Los filones se producen cuando esas diaclasas se abren un poco y aprovecha el magma para salir con distinta mineralogía. Bueno, pues esto es un dique, un filón de cuarzo, son los más frecuentes en la zona del Escorial. Bien, hemos visto los granitos que están por aquí. Estos son diques, hay algunos diques centimétricos, pero los que son anchos de varios metros llegan a estar cartografiados en el mapa geológico. Y ahora vamos a ver la otra roca importante en el paisaje, que es el gneiss. Son estos, los amarillos, que están constituyendo el cordal montañoso que está protegiendo al monasterio de San Lorenzo el Escorial. Ahí está el pico de Abantos y hasta el puerto del Collado de la Cruz Verde, San Benito y el Collado de la Cruz Verde, y solamente las machotas están constituidas en granitos. Son 3 jors que están levantados sobre la plataforma granítica. Bien, pues vamos a ver los gneisses, ya los tenemos ubicados, que están formando las laderas. Estos son las machotas, que son graníticas, que conectan con el pie de monte, y el contacto está aquí. Créanselo. No. Desde aquí no hay una evidencia, pero en el terreno sí que hay evidencia. Y de hecho, la foto tampoco es muy clara, pero aquí se ven las formas redondeadas y las piedras caballeras, y a partir de aquí la loma está suavizada. Bien, este es el aspecto que tiene el gneiss en el campo, en el monte. Encontramos 2 tipos fundamentales de gneisses. Este, que es el bandeado, que se presenta en bandas. El gneiss es una roca metamórfica, cuyo origen, bueno, hay muchos gneisses también, pero cuyo origen son antiguos granitos que fueron sometidos a grandes presiones y grandes temperaturas, que hicieron cambiar su estructura y su mineralogía. Bueno, pues aquí nos indica, tenemos esta estructura horizontal que nos está indicando la perpendicularidad de las fuerzas compresivas, es decir, que había una fuerza compresiva en esta dirección y otra en esta otra dirección. Bien, hay otros tipos de gneisses glandulares, lo que en Galicia llaman el ojo de sapo, donde aparecen unos grandes cristales de feldespato que también se suelen ver en la ladera de Abantos, y hay otros más caóticos donde se mezclan estos cristales de feldespato y las laminares. Es una roca que en el paisaje ya no presenta formas redondeadas, sino lo contrario, presenta formas aristadas, formas muy astilladas, formas acastilladas. Aquí tenemos el pico Abantos, está allí al fondo, y este es el pico del medio, y todo esto es la cresta del Portacho. Abantos está al fondo, y este es el pico del medio, que es donde está la caseta del telégrafo. Se ve desde el monasterio, así enfrente, hacia el noroeste, se ve hacia el norte del monasterio están. Aquí volveremos a ver esta diapositiva, porque aquí estamos viendo los depósitos de cuaternarios, que son los canchales o pedreras también. Son depósitos, están compuestos por bloques que han sido transportados por la simple gravedad. Se desprenden de las zonas de alimentación, que son zonas muy aristadas, muy expuestas a la verticalidad, que con el hielo y es hielo rompen, y la gravedad se ocupa de transportarlas a distancias muy cortas hasta que quedan ahí acumuladas. También se usa en la construcción, pero son para construcciones más pobres. Son construcciones. Aquí estamos viendo la construcción de uno de los pozos de nieve que están al norte de Abantos. Este pozo es del siglo XVI también, y ya aprovecho para decir también que otro de los usos que este terreno o que este territorio ha dado es el comercio de la nieve y el comercio del hielo. Este está construido en gneisses, como podemos ver ahí con más detalle. Bien, y ya terminamos con las rocas para indicar las rocas que están pintadas aquí en gris. Son las rocas cuaternarias. Ya hemos dicho que de rocas del Mesozoico y terciarias no hay, han desaparecido. Y estos ya son rocas que están compuestas, como decía, por bloques, por cantos, por gravas, por arenas, por limos, en función de su posición, pero ya son rocas muy recientes. Entre ellas tenemos las pedreras. Aquí tenemos un canchal, una pedrera, que como digo están compuestas de bloques.
Aquí las volvemos a ver, son pedreras relativamente recientes. Esto también son otras pedreras, quizás pedreras un poco más antiguas, pero que ya han sido colonizadas por la vegetación y aparecen más discretas en el paisaje. Tenemos los coluviones o depósitos bajos de ladera, donde el transporte ya ha intervenido el agua en forma laminar. Entonces ya empiezan a tener una relativa estructura y aparecen con bloques y con material terrígeno también. Y después están los conos de deyección. Los conos de deyección aquí se ve con mucha claridad, lo van a ver ahora con mucha claridad, lo que pasa es que a primera vista no se ve muy bien porque están ocupados colonizados por la vegetación. Pero los conos de deyección es cuando los arroyos vienen del monte y al llegar al llano lo que hacen es expandir todos los materiales que traen en suspensión y forman mantos que tienen esta forma de cono. Este es el arroyo del Carbonel, que viene del Collao Entre Cabezas, que viene a desembocar al arroyo del Batán, que este arroyo es el que después será el arroyo del río Aulencia. Bueno, pues estos conos son importantes en el paisaje. Y ya por último tenemos también algún resto o alguna terraza fluvial muy pequeñitas. Las más bonitas son las que están en la ermita de la Virgen de la Herrería, en el Escorial, abajo. Es un lugar muy apacible, muy tranquilo. Bien, pues ya sabemos el sustrato, y ya tenemos documentación de José Quevedo, que se basa mucho en el padre Sigüenza. Y José de Quevedo lo bueno que tiene es que cuenta lo que ya contó el padre Sigüenza, que el padre Sigüenza es coetáneo de la fundación del monasterio, mientras que José Quevedo es de 1807, es un valenciano, no sabemos cuándo murió, y ya cuenta no solamente la fundación del monasterio, sino que además va contando hasta la época de los Borbones. Y además tiene una literatura muy fácil, es muy novelesco, y si hubiera algún cineasta en la sala, yo le recomiendo que lo lea para que haga una superproducción o una serie histórica televisiva, porque da material, porque hay intrigas, hay crímenes, hay peleas, hay sobre todo juicios entre ganaderos y cazadores, entre la propia monarquía, la casa real y la comunidad de monjes, porque Felipe II dio todo el poder a los monjes para la gestión de este territorio y los Borbones se lo fueron quitando. Y de hecho ahora ya los monjes no pintan nada, solamente en el colegio y en la universidad. Bien, pues lo que dice José de Quevedo es que había una explanación de 580 pies hacia el oeste y de norte a sur de 737, y aunque a la vista parecía bastante plano, luego cuando echaron los niveles había una inclinación de 30 pies. Haciendo el cálculo, como lo he hecho, es un desnivel del 5%, que es una pendiente interesante. Y además estaba llena de enormes peñascos, hendiduras altos y bajos que no costaron poco trabajo nivelar. Estaba llena de enormes peñascos, hendiduras altos y bajos. Esto nos está dando información de que está construido sobre un coluvión. Este coluvión lo tenemos ya cartografiado. La zona amarilla son los neises de Abantos, que van bajando, y antes de entrar en el contacto con los granitos, lo que hace forman esos depósitos desordenados que son anteriores al Pleistoceno, antes de que la red fluvial, antes de que los arroyos se ordenaran. Por lo tanto, este coluvión tendría unas dimensiones pues prácticamente longitudinales al contacto entre el granito y el neis. Pero cuando la red fluvial se establece y se ordena, cada arroyo lo que hace es comer, erosionar el coluvión que tenemos aquí y crear su propio cono de deyección. De tal manera que hay un coluvión que ha quedado atrapado entre el arroyo del Romeral y el arroyo de la Barranquilla, y todo el coluvión está ocupado por la zona urbana de San Lorenzo del Escorial. Hubo, por tanto, que explanar. Y hay un estudio de Chía Navarro Pilar que hace un estudio topográfico de la construcción del monasterio. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Lo que hubo que hacer fue arrancar tierra, es decir, hacer un desmonte en la zona noroeste del monasterio y hacer un terraplén en la parte
suroeste del monasterio, para hacer la gran explanada sobre la cual se construye el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Parte de los desmontes se llevaron a una zona cercana que después los Borbones, Carlos III, cuando hace la expansión urbanística del Real Sitio, construye sobre esa explanación el edificio de la ballestería, y para eso lo que hay que construir es otro muro de contención que está visible hoy en día. Bien, aquí tenemos el mapa topográfico también en detalle del monasterio, y vemos las curvas de nivel que van desde 960, 970, 80, 90, 1000, etcétera, hasta 1050 metros. O sea que en un espacio relativamente corto hay un desnivel de 70 metros. Esto puesto en la vertical, tenemos de forma didáctica, de forma ficticia, pero guardando las escalas de 1,3500 en la horizontal y 1,1000 en la vertical, donde vemos el sustrato, que es un sustrato neísico, que está sobre los neises. ¿Por qué sabemos que está sobre los neises? Porque con los Borbones construyeron un túnel que va desde el monasterio a la calle Florida Blanca, que es el túnel de Montalvo. Y en ese túnel de Montalvo, que cruza toda la lonja, ahí se encontró una mina de amianto. Y los amiantos están también dentro de las rocas neísicas. Bien, entonces ahí vemos el sustrato, vemos también en esta zona negra el coluvión, que son los materiales de desecho que vienen de la ladera, y sobre ese coluvión, bien, se empezó a explanar. Por lo tanto, toda esta zona rosácea es el desmonte y toda esta zona de marrón es el terraplén. Para retener el terraplén, lo que se hizo fue construir el muro del Jardín de los Frailes, que es un muro de nichos, una potencia tremenda. Bien, aquí quisiera mostrarle que esta es la fachada principal. Enfrente está la Casa de la Reina. Bueno, pues la Casa de la Reina, el primer piso visto desde la lonja, no es tal piso, eso es un zócalo rocoso, como podemos ver aquí. Esta es la casa, que tiene habitaciones en primero, segundo y guardilla, pero en la parte baja no hay habitación porque eso es roca. Bien, pues así ya vamos avanzando en los tipos de roca, y ahora vamos a ver las unidades del paisaje que está soportando esta roca. Y para eso hemos trazado un corte que va desde Peralejo hasta el Cerro de la Carrasqueta, y este corte geológico nos permite ver en altimetría la plataforma del pie de monte, que es granítica, los depósitos cuaternarios, que ya sean coluviones o conos de deyección o las terrazas del río Aulencia, las laderas que soportan el pinar, que ya son de gneiss, y en la parte norte es donde vuelve a aparecer los granitos en Cuelgamuros, que es donde está construida la Basílica del Valle de los Caídos. Esto soporta un tipo de vegetación, la dehesa, el pinar y las cumbres, que ahora hablaremos un poquito de ello. Esta es la dehesa, es un panorama espectacular, es llano, es calmo, es tranquilo, es un paisaje donde también a veces aparecen bolos de granito. Por esto quiere decir que estos mantos, estos conos de eyección a veces son tan poco espesos que no llegan a cubrir todos los resaltes rocosos, y entonces dejan todavía rocas al aire libre que poco a poco van redondeando. La dehesa está constituida, por tanto, por sedimentos que vienen de la ladera y también por la propia descomposición in situ del propio granito. Por lo tanto, son suelos muy pobres que no sirven para la agricultura. Son son suelos que se dedican fundamentalmente a la agricultura. Aquí tuvimos la ocasión de visitar esta obra donde a ras de suelo aparece el granito. Granito muy parecido al que hemos visto en las canteras.
es el mismo tipo de granito. Y ha habido que llamar a la percutora para que... Este es el paisaje de la dehesa, es un paisaje amable, es un paisaje tranquilo, es un paisaje dulzón y es sobre todo un paisaje ganadero, no es agrícola. Estas son las laderas son más variopintas en función de la litología donde estemos, si estamos en una ladera de granito o en una ladera de gneiss, y sobre todo en función de la orientación, si son laderas nortes o son laderas a poniente, que influye mucho en la vegetación. Las laderas todas son de repoblación, como insistiremos después, y aquí estamos viendo en Cuelgamuros la repoblación de pino y con repoblación de hayas y álamos. Es una repoblación muy interesante también, que daría para otro día. Ya me están diciendo que adelante. Bueno, y esto es la variación en colores y formas que tenemos en la dehesa, donde en otoño vemos todos los ocres de los robles melojos y los amarillentos de los fresnos, y en la parte de la ladera el color verde oscuro del pinar, con algunas vegetaciones de tipo ripícola que están en los arroyos, que son los sauces y los álamos, y parece que son árboles que tienen luz propia. Las cumbres y las laderas altas están desprotegidas de vegetación arbórea, pero sí que mantienen la vegetación herbácea con los cerbunales y otro tipo de pastos, son pastos alpinos ya. Es decir, que aquí ya tenemos algún paisaje que ya empieza a ser paisaje de alta montaña, aunque solamente alcanzamos los 1700 y pico metros en el Pico Abantos, que es aquel. Aquí quiero resaltar un asunto que se van a fijar, que después nos hará entender cómo funciona el agua en el Escorial, y es que la ladera sur-oeste es una ladera de fuerte pendiente, mientras que la ladera nor-oeste es una ladera mucho más llana, mucho más plana, que llega hasta Peguerinos. Peguerinos está a 1400 metros y San Lorenzo del Escorial está a 1000. Entonces, bueno, eso hace que tengamos un desequilibrio o una falta de simetría que va a afectar al funcionamiento del agua, como veremos más tarde. El paisaje en las cumbres es un paisaje de alta montaña y con mucha frecuencia amanecemos con las cumbres nevadas, y en el Escorial pues que no ha aparecido. Bien, el clima es el elemento por excelencia modelador del paisaje. Entonces es importante que sepamos también qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que está ocurriendo con el clima en el real sitio. Lamentablemente, en la época de Felipe II, la climatología no tenía ni la tecnología, ni existía como ciencia, ni había la preocupación que hoy tenemos por el tiempo, que dedicamos más de medio telediario al tiempo. Bueno, en aquella época hay que pensar que Galileo es el que introduce el termómetro, y lo introduce en el año 1600. Y dos de sus discípulos introducen el barómetro, y otro de sus discípulos es el primero que hace mediciones de precipitación en Europa. Por lo tanto, tenemos pocos datos. Lo que sí sabemos, que es a nivel europeo y a nivel planetario, que es desde el siglo XIV al siglo XVIII hubo lo que llamamos los geógrafos y geólogos y climatólogos la pequeña edad del hielo. Fue un momento de más frío, por lo menos grado y medio menos que el que había a principios del siglo XX, y la construcción del monasterio coincide con el centro de esa época de la pequeña edad del hielo. Incluso en 1598 hasta 1715 se produce un fenómeno más frío también, que es el mínimo, conocido como el mínimo de Maunder. Maunder es un astrónomo que estudió en 1800 los ciclos de las manchas solares, asociándolos a momentos de temperaturas más bajas. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber qué tiempo había en la época del monasterio? Hay que recurrir a las crónicas. Y José de Sigüenza, que es el que más sabe porque estuvo presente, habla, y no habla del clima, pero sí que hace en alguna crónica observaciones sobre fenómenos atmosféricos. Casi todos los fenómenos atmosféricos que salen en los textos hacen referencia a las tempestades y a los vientos. Casi no hay ningún documento o ningún pasaje que hable de la nieve, por ejemplo, y es una zona donde nieva bastante.
José de Sigüenza, dice que siendo cierto que en los más recios inviernos ni se llenan las aguas de las pilas de las iglesias ni el aceite de los aposentos, o sea, y a pesar de que las tierras de Segovia son frías, dice, es que el monasterio está puesto a salvaguardia, a Solana, al sur, y estamos protegidos y hace que tengamos un clima adecuado. Esto influyó también a la hora de construir el monasterio. Y José de Quevedo, copiando o parafraseando a Sigüenza, dice algo parecido y además incluye un detalle, y es que habla del portón de la ventana que se abre al este, por donde vienen los vientos del noroeste. Y esto es esta fotografía está hecha desde el cimborrio del monasterio, vemos allí las machotas, al fondo el pico del fraile, y esta es la ventana por donde se encañonan los vientos, que hoy todavía los seguimos sufriendo cuando son muy fuertes y los seguimos agradeciendo en verano cuando hacen que bajar la temperatura en el Escorial y estar tan ricamente, ¿no? Hay una nota que hace referencia a la nieve, y es que en 1671 hubo un incendio que duró 15 días y hubo que rectificar todas las techumbres. Bueno, pues al rectificar las techumbres, el arquitecto propuso un tipo de techumbre que fue rechazado por el prior del convento, porque dice que ese tipo de techumbres no puede expandir o no puede desalojar las nevadas tan importantes que caen en el Escorial. Y no hemos encontrado más referencias a la nieve. Y sin embargo al viento sí. José de Quevedo dice en 1829 que él mismo vio, viviendo en el monasterio, como 6 placas de plomo de las que cubren la basílica, que no es teja, no es pizarra la basílica, en las demás sí, pero la basílica es de planchas de plomo, y él vio como 9 de esas planchas se desplazaban por el viento. Son planchas que dice que pesaban 49 arrobas, cada arroba son casi 12 kilos, y vio cómo esas planchas se desplazaban por el viento hasta la torre del prior, que está en otro de los ángulos del monasterio. Es decir, que hay muchas referencias a los vientos y a las tempestades, y poco más. Bien, el clima está afectado por distintos factores geográficos. Uno de ellos es la altitud. El monasterio está a 1028 metros, como reza la placa del Instituto Geográfico, y esto es un indicador que el gradiente térmico, es decir, cada 100 metros que ascendemos en una montaña o en una ladera, la temperatura desciende casi 1 grado. Esto hace que, por ejemplo, la temperatura entre Madrid, que estamos a 600 metros, a San Lorenzo del Escorial, que está a 1028, pues ya haya casi 4 grados de diferencia, si solamente tuviéramos en cuenta este factor del gradiente térmico. Pero hay otros, ¿no? Como es la presencia de este murallón, que hace retener ciertas borrascas que vienen bajas y precipitan, de tal manera que la precipitación en el Real Sitio es bastante más elevada que la de España, es de 640 litros al año, mientras que la del monasterio, la de San Lorenzo, es de 815 litros al año, que no está mal. El climograma que estamos viendo es el de San Lorenzo del Escorial y está sacado de la estación meteorológica que controla ahora el padre Carlos Arribas, y pasa los datos a EMET todos los días con un sistema informático que estamos, a ver si nos dejan el link, ¿verdad, Juan? Si nos lo dejan copiar. Y bueno, lo que estamos viendo, que el régimen pluvial es un régimen pluvial de un clima mediterráneo, el régimen. Sin embargo, las cantidades ya no son de un clima mediterráneo, ya son de un clima más atlántico. Los climas mediterráneos están entre los 600, entre 400 y 600 litros al año. Lo que sí estamos viendo es que la temperatura es una temperatura de unas medias máximas de 23 y unas mínimas de 5, es decir, que hay una amplitud térmica de 17 grados, que es la diferencia que hay
entre la media de las mínimas y la media de las máximas. Esta amplitud de 17 grados es muy importante, y esto nos está quiere decir que estamos en un clima con ausencia de influencia marina. Los climas marítimos tienen una amplitud térmica muchísimo más baja, porque el mar hace un efecto de atemperar. Entonces, esto nos está indicando que estamos en un clima con cierta influencia de la continentalidad. Y en cuanto al régimen de lluvias, que es mediterráneo, hace que julio y agosto sean deficitarios en la pluviometría, y comparado la pluviometría con la evapotranspiración, y el mes de junio y septiembre están equilibrados, cuando el resto del año el superávit es muy importante, y eso es lo que nos permite tener el tipo de bosques que tenemos. Otro elemento importante es el agua. Dice el padre Sigüenza que por el contorno muchas fuentes de buena agua, sin las gargantas ni arroyos que se derivan de la sierra. Esto fue fundamental, ya se ha dicho en la introducción, la presencia de abundantes fuentes y abundantes fuentes de agua de muy buena calidad. Al ser filtraciones en rocas silíceas, pues no es agua calcárea, que tantos problemas nos da al riñón y a los atascos en los electrodomésticos. Hay dos fuentes importantes que ya señala José de Quevedo, y una es la fuente de Blasco Sancho, que además habla de dos fuentes que nunca se agotan o que nunca se secan. Es la fuente de Blasco Sancho, que está en el estanque, ahora está cubierta por una arqueta. Esta fuente después se llamó la Fuente del Estribo, pero todo el mundo la conocemos por Blasco Sancho, y camino de poniente hacia las Navas del Marqués habla de otra fuente, que es la fuente llamada Mata las Fuentes, que es esta. Esta fuente desapareció, según dice Quevedo, en 1849, se llamó la Fuente de la Reina y estaba en el camino que va a las Navas, ahora está enteramente perdida. Pero eso es del año 1849. Sin embargo, con el reinado de Isabel II, tiene la feliz idea de recuperar esa fuente y obsequiarla al seminario del Escorial. Y como reza en el frontis de la fuente, es: reinando Isabel II, obsequio al seminario del monasterio del Escorial. Bien, este es el esquema hidrológico del Escorial. Aquí está el Escorial, en esta zona, y estamos viendo los cordales, que los cordales siempre hacen de divisoria de aguas, y en el Guadarrama es clara y neta la divisoria de aguas en el Peñalara y en las cumbres altas, donde las aguas de sur se van al Tajo y las aguas de norte se van al Duero. Bueno, pues aquí tenemos una zona detrás de Malagón, que esas aguas, que en teoría tendrían que ir al Duero, se vienen al Tajo a través del río Cofio, que es un afluente del río Alberche. Pero lo que tenemos aquí, en estos arroyos que confluyen todos al arroyo del Batán, que después se convierte en el arroyo de Aulencia, que va al pantano de Valmayor, y después es afluente del Guadarrama. El Guadarrama es este río, este que viene por aquí es el Guadarrama. Por lo tanto, tenemos tres subcuencas, pero la que nos interesa son las cuencas que abastecen de agua al monasterio. Este es el fenómeno hidrológico que ocurre. Antes hablábamos que esta sierra no era simétrica, que en la parte sur tenía una fuerte pendiente y en la norte era más bien plana. La lluvia o la precipitación que cae en esta zona, que son los Altos de San Juan y Pinares Llanos, producen una escorrentía que van a valles muy encajonados, porque están buscando el nivel de base del río Tajo. Y el agua que no va de escorrentía, que va a filtración, lo que hace es filtrarse y va a buscar los lugares bajos. Y los lugares bajos los encuentra en los alrededores de la fundación del Real Sitio. Por eso hay una cantidad de fuentes ingente en esa zona. Ahora el Ayuntamiento está haciendo un catálogo de fuentes, ahora recientemente han recuperado dos y están haciendo un trabajo interesante en el que también estamos colaborando. Ahora vamos a ver ya impactos importantes que la construcción del monasterio, además de la explanación, requirió para el abastecimiento de aguas y de canteras y piedras, como ya hemos visto. Este es el arroyo del Batán, que proporciona, y hay un pantano, es un pantano reciente, este no tiene nada que ver con el monasterio, y estos edificios, que son las arcas, sí que ya son interesantes.
Esta es la... ¿10 minutos o 5? 10, terminamos. Estas son las arcas, que son las construcciones que se hicieron para abastecer de agua al monasterio. Lo que hacen en estas arcas es recoger las aguas del monte y decantarla. Dentro de estos edificios, que son del siglo XVI, hay balsas donde entra el agua y se decanta, es decir, todas las partículas que van en suspensión se van al fondo. Lo que no hacían estas arcas era filtrar el agua, para filtrar las materias que van en disolución, pero las que van en suspensión las filtraban. Este mismo arroyo del Echal es represado, y esto ya se represó con Carlos III, se represa para abastecer de agua a la casita del infante don Gabriel, que es hijo de Carlos III. Me están soplando, yo con los Carlos, entre que mi nieto se llama Carlos y yo me llamo Carlos, me confundo. Es una presa muy interesante, es un paraje semiurbano, que tenemos la suerte de ser vecinos de él, y magnífico para contemplar en las distintas estaciones del año, porque es cambiante del todo. Bien, cambiamos de arroyo, nos vamos al arroyo del Romeral, que es el principal que abastece de agua al arroyo del Batán, con algunas de las fuentes que son fuentes tradicionales donde la gente iba a merendar, la fuente de la Teja, que prácticamente ha desaparecido, pero que hubo un grupo de gurriatos que hizo la fuente de la Currucata. Y en este mismo arroyo, lo que se hizo en el siglo XVI se hizo una presa que ya no se percibe, solamente se perciben los cimientos que están aquí delante. Esta presa es la que almacenaba el agua que venía de las arcas que hemos hablado, la mandaba al arca del Carrascal, que veremos ahora, y del Carrascal al arca de las reparticiones. Lo que ocurre es que con el desarrollo urbanístico de Carlos III hubo una demanda de agua potable mucho más importante, y entonces Villanueva lo que hizo fue construir una nueva presa, que es esta, que todavía se mantiene y se ve, y esta es la presa, el mismo punto de vista, y aquí ya empezamos a ser conscientes de la gran transformación que el paisaje ha tenido. Si recuerdan cómo estaban las laderas del Monte Abantos y cómo están ahora, ha habido una transformación importantísima. El agua, la lámina de agua que vemos aquí es de una tercera presa que se construyó entre el año 1923 y 1927, pero que nunca se llena porque ya hubo un problema de inundación muy seria, y ahora lo único que hace esta presa es de regulación, no tiene otro sentido, de regulación y de abastecimiento a los helicópteros si hay algún incendio. Esta es la presa, el arca, es otra de las arcas, es una arca importantísima porque está ya próxima al pueblo, al monasterio. Es el arca que ahora se conoce como el arca del Cascajal, aunque en este dibujo de Juan Comba, que nos lo ha proporcionado la colección del Cafetín Crochet, que está Manolo y Maricruz, muchas gracias por este documento que nos habéis prestado, muestra el tipo de cauce de este arroyo, donde se ven los cantos robados y demás, y esta arca, que en la actualidad sigue tal cual, y ya vemos el monasterio al fondo. Esta arca ya está dentro del casco urbano, no está en el centro, y esta arca es la que da agua al arca de las reparticiones, que estaba, mejor dicho, en el centro del pueblo, en la plaza de San Lorenzo, por encima de la plaza de los Jardincillos. Esta arca está a 19 metros, o estaba a 19 metros sobre el nivel de la lonja, y esta era la que permitía abastecer de agua al monasterio, proporcionando agua corriente hasta en las plantas superiores. Primer edificio de Europa, y en el siglo XVI, decir Europa es decir el mundo, que tiene agua corriente en las plantas elevadas. Esto es lo que dejaba con la boca abierta a los embajadores que venían a la corona de Castilla o la corona española. Este ya no existe, ya lamentablemente se tiró en el siglo pasado. Está en la calle de las Tiendas, lo que ahora se llama la calle de los Soportales. El sobrante de esa agua aparecía en una fuente pública, que era la fuente del Caño Gordo, que por supuesto tampoco existe, pero lo que sí existe es el pináculo sin agua que se ha conservado y lo han dejado allí. Bien, las características de estos arroyos del sistema hídrico es que son arroyos
que en la ladera son torrenteras con mucho desnivel, van garabateando las laderas, y su cauce va sobre la roca viva y muy lavada por el propio arroyo, y formando cascadas, caideros, torrenteras, chorreras. Hay unas cuantas chorreras importantes, y otra de las características de esta red fluvial, o de esta pequeña red fluvial, es que es estacional. Esto es cualquier mes de cualquier año de primavera, después de las lluvias de invierno y primavera, y esto es una foto de agosto, que es el mismo cauce, y esto no es de un año especialmente seco, esto es todos los años, y esto no es de un año especial húmedo, esto es todos los años. Ahora van y veremos este cauce, que es el río el Batán, que después... Y otro de los fenómenos con el agua son los humedales que se producen en el pie de monte. Se producen en el pie de monte primero por la horizontalidad, y eso hace que sea una zona mal drenada. Y por otra parte, los granitos es una roca impermeable, entonces hace que no haya demasiadas filtraciones. Las filtraciones que se producen en el granito no es como en la caliza, que son por disolución y por porosidad, sino que se filtran por las diaclasas. Bueno, el caso es que tenemos varios humedales en el pie de monte. Estos son las lagunas de Castrejón, y después encharcamientos en las dehesas son frecuentes después de las lluvias. Y teniendo en cuenta el soporte rocoso, el suelo, teniendo en cuenta el clima y teniendo en cuenta el agua, llegamos a comprender la vegetación que hoy tenemos en el Real Sitio. Es una vegetación también muy tocada, pero tocada con muy buena armonía. Una de las cosas que dice Felipe II, y cuando se dirige al presidente del Consejo de Castilla, dice: una cosa deseo ver acabada, y es la que toca a la conservación de los montes y aumento de ellos, que es mucho menester y creo que andan muy al cabo. Temo que los que vinieren después de nosotros han de tener mucha queja de que los dejemos consumidos, y plegue a Dios que no los veamos en nuestros días. Este texto, que es de 1582, podría estar escrito en una revista de ecología del siglo XXI. La preocupación actual que hoy tenemos por cómo vamos a dejar los bosques a las generaciones que nos siguen, ya la tenía Felipe II. Bien, esta es la Cliserie. En las dehesas tenemos los fresnos, las fresnedas y las encinas. En el bosque del Robledal, en lo que es la Herrería, tenemos el roble melojo, con presencia abundante de arces de Montpellier, que no forman bosque, pero hay suficientes individuos como para resaltarlos. Y hay también enebros, que forman enebrales. Hay algunas fincas que se llaman así, enebrales. Después tenemos no los bosques, sino los árboles de ribera, que son especies que necesitan mucha más agua, y ahí encontramos los sauces, los álamos, los chopos, que son todos de hoja caduca. Y después tenemos el pinar. Mientras que el robledal es un bosque primario, que existe, o que existía ya, el pinar, como hemos visto, estaba despoblada, ahora hablaremos de ella, y se repobló gracias a la presencia en el Escorial de la Escuela de Ingenieros de Montes, que se instaló, después de estar en Villaviciosa, se instaló en 1862 o 63, si mal no recuerdo, y estuvo hasta 1914 o 1915. En ese periodo dio tiempo a hacer una magnífica repoblación que nos permite visitar y contemplar el pinar que hoy tenemos. Después ha habido otras repoblaciones de los años 60, de la época de Licona, y alguna acción que se ha hecho más. Este es el bosque de la Herrería, ya despuntando o apuntando hacia el otoño. Estos son las fresnedas, que las vemos con su característica tala del trasmocho. Se cortan los fresnos para utilización de las ramas para el carboneo, que es otra de los usos de este territorio, hacer carbón vegetal, y también para el ramoneo del ganado. Este es en otro momento ya más primaveral de los fresnos.
Esta es la fresneda que está a los pies del monasterio. Es una fresneda donde se encuentran algún fresno centenario y la mayor parte de ellos son de repoblación porque se ha reconstruido la fresneda. Esta es una encina, que no hay muchas, las encinas hay que ir a buscarlas a la parte del Escorial hacia Galapagar. Y este es el arce de Montpellier, lo pongo porque es un arce que es magnífico, es el arce de mayor porte que yo conozco y es un árbol que está catalogado como árbol singular por la Comunidad de Madrid y está al pie de la silla de Felipe II. Esta es la silla de Felipe II, no tengo dato de qué año es esta fotografía, pero puede ser de los años 20 del siglo pasado y este es el árbol tan magnífico que podemos contemplar hoy. Este es el pinar, la parte más baja del pinar, que es de pino pinaster, es un pino que está bastante deteriorado, está afectado por los escolítidos, es el pino resinero también, otros lo llaman pino mediterráneo, es un pino, no quiero decir feo, ¿no?, pero de un porte que no es muy regular comparado pero está muy próximo al monasterio, comparado con el pino laricio o el pino negral, que es un pino de un tronco muy rectilíneo, con escamas más suaves, con estrías menos profundas, y el pino de Balsaín o el pino albar, o es el pino pinaster, el pino silvestre, que es el que cada vez se está opinando que es el oriundo, que es el propio pino de la Sierra del Guadarrama. Este es el que está en Balsaín, que es un pinar extraordinario. Para mostrar los cambios que ha habido, esta es la cruz de Rubens. Aquí se montó una cruz donde se supone que Rubens subió para hacer un cuadro del monasterio y, según se cuenta, subió con Diego de Velázquez, desde donde Rubens hizo un boceto que posteriormente se terminó en su taller. Este es la cruz y desde la cruz estamos viendo este paisaje. Es un paisaje cerrado por el bosque. Sin embargo, cuando subió Rubens en la época de Felipe IV, lo que vio Rubens fue esto. Y esta es la idealización. Ahí vemos el monasterio, vemos la planicie, vemos la Sierra de Hoyo de Manzanares, y aquí estamos viendo las machotas de una forma un tanto idealizada, pero esto hoy día ya no se puede ver gracias o consecuencia de la repoblación forestal. Sí, sigue estando, sí. No, está cerca de Malagón, muy cerca de Malagón, sí. Bueno, esta es una foto que ya hemos visto antes 2 o 3 veces, ¿no? Pero esto es antes de la repoblación forestal, justo en el momento de la repoblación forestal. Aquí estamos viendo las pistas que se hicieron para que subieran las caballerías con los pinos, ahí vemos los pimpollos recién plantados y vemos que aquí hay una dinámica de hundimientos y de desprendimientos, perdón, más que hundimientos, de desprendimientos de esa ladera. Este es el arroyo del Romeral, donde se construyeron las presas que hemos hablado de Felipe II, de Villanueva y la actual. Esta es otra vista del Monte Abantos de Malagón, que está allí, hecha desde el propio colegio del monasterio, y esta, desde el mismo, no sé si desde la misma ventana, pero sí desde el mismo ángulo, vemos cómo ha cambiado el paisaje en estos siglos pasados. Lamentablemente también sufrimos en 1999, el 19 de agosto, un incendio tremendo que se comió unas cuantas hectáreas entre la Penosilla y el Valle de los Caídos. Además de estos árboles que hemos hablado, que son árboles autóctonos, tenemos otra cantidad de árboles que son alóctonos, que vienen de fuera, y algunos de ellos son espectaculares, como las secuoyas, que vienen de América, los castaños, que este castaño ya es de la época de Felipe II, cerca del Castañar. Estos son los tilos de la avenida de la Finca del Castañar. Estos son castaños y tilos. Este es un roble, un cedro, es un cedro del Líbano que está en el Parque de la Casita. Un alerce, que es la única conífera que pierde la hoja en invierno y tiene el aspecto de que es un pino seco, pero no es así. Y sobre los animales, y ya para ir terminando, diremos que ya hay noticia
que ya hay noticias en el libro de la Montería, que ya dice que la cabeza de la ferrería es muy real monte de oso en verano y a veces en invierno, incluso de puerco. La cabeza de la ferrería es el pico que hoy llamamos el Pico del Fraile, donde había una montería. El característico es la Isabela, la Graelsia Isabela, y como novedad es que desde hace 2 años tenemos ya dos parejas de buitres leonados que hemos podido contemplar este año, y la presencia del lobo, que ya se empieza a ver, y las aves, la multitud de aves. Bien, ya terminamos con esto. Seguimos estando en zona de fronteriza, y la frontera que hoy tenemos es entre la España del consumo, la España de la energía, donde estamos incluidos, y la España vacía, que es mirando desde el Monte Avantos hacia Ávila. Bueno, con esto ya terminamos, y es para decir que todo este paisaje, que era un paisaje natural, gracias o consecuencia de la construcción del monasterio, ha pasado a ser un paisaje histórico, un paisaje fundamentalmente cultural, es un paisaje que está domesticado. Y los rincones que vemos son preciosos. El monasterio rinde homenaje a todo el paisaje, y además con el carrillón, que es el primer carrillón que se monta en España, marca el ritmo, junto con el sol, el ritmo del día. En el paroxismo de la contemplación del paisaje vemos que el monasterio deja de ser arquitectura, deja de ser historia y pasa a ser naturaleza. Gracias a ella. Oye, Carlos, bueno, Carlos, Raquel, que tanto monta tanto. Qué maravilla, yo creo que aquí hemos conseguido, realmente nos vamos acercando ya con esta intervención a dúo, ver esa interrelación y esa conexión entre el paisaje, entre el territorio y la obra humana. Yo creo que además cuando vayamos allí, y en la visita nos lo dirán mucho más. Veo algunos inquietos, deben ser forofos del Atleti en esta ocasión. Pero yo creo que, bueno, Carlos, nos habríamos quedado escuchándoos a los dos. Raquel, por favor. Y a los dos muchísimo más tiempo, pero seguro hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. ¿Les habéis dejado? Creo que probablemente allí tendremos ocasión de preguntar muchas más cosas in situ, pero, a ver, María Teresa. Yo no voy ir más. No es una pregunta, es daros las gracias, porque la verdad que ha sido una gozada impresionante el escucharos. Hemos aprendido más sobre el Escorial. Y bueno, pues más que una pregunta es que estoy deseando irnos a hacer ese paseo, porque yo sé que va a ser maravilloso. Por eso estoy de acuerdo en que ante el riesgo de la lluvia debemos de dejarlo para el siguiente fin de semana y poder disfrutarlo todos. Muchas gracias a los dos en nombre del Instituto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Nada, pues bienvenido sea el cambio, que disfrutaremos de ese clima mediterráneo, pero esperemos que con menos precipitaciones. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acudir otra vez. La semana que viene tenemos nuestra cita de los miércoles para hablar en esta ocasión no de un gran conocido, pero del que vemos que se puede seguir aprendiendo sin cesar. En este caso será lo contrario, un gran desconocido, la finca de La Moraleja, el real sitio de La Moraleja en origen, del que nos va a hablar María Teresa, que es todo lo contrario al Escorial. Es un enorme desconocido, un grandísimo desconocido,
Pero de todas maneras no nos importaría que siguierais hablando en otra ocasión más del Escorial. Ya hablaremos, que está aquí muy cerquita, igual merece que le hagamos un poco más de caso a esa impresionante obra humana, no solo en el monasterio, sino en todo el territorio de alrededor. Pues nada, muchísimas gracias como siempre por su asistencia y hasta el miércoles que viene. Muy bien.